Cuando empecé la recuperación me sentía desganado. Estaba muy mal físicamente, padeciendo las consecuencias de años de consumo y abandono. No tenía ganas de hacer lo que entendía que era parte de mi vida hasta el momento de empezar el tratamiento y proponerme sostener un periodo de abstinencia. Sentía que todas las cosas que me gustaba hacer habían quedado contaminadas por el consumo y no encontraba en la abstinencia, al menos en esos primeros tiempos, motivación alguna que me llevara a volcarme a ellas para matar un poco el dilatado tiempo de la recuperación, donde muchas veces los días nos parecen interminables. No tenía ganas de escuchar música, tocar el piano, ver películas o series o leer un libro. En definitiva, todo hacia lo cual en consumo me arrojaba con voracidad y era, en mi caso, parte de lo cual le daba sentido a mi consumo. Siempre que consumía era en parte para ponerme a hacer alguna de esas cosas. Y tenía sentido entonces que al parar de consumir perdiera la motivación. Me gustaría aclarar en este punto que luego, con el paso del tiempo y el avance del proceso que vamos minuciosamente construyendo en recuperación, todo lo que sentimos que verdaderamente forma parte de nuestros gustos y pasiones genuinas puede volver a ser parte de nuestra vida de una forma resignificada. Por lo menos siento que eso es lo que me fue pasando a mí. Pero en esos momentos me sentía de esa manera, desmotivado. Me sentía ante un problema que me planteaba la siguiente pregunta: ¿qué es lo que puedo hacer si ya no tengo ganas de hacer lo que me gusta? Como yo me considero un apasionado de las cosas que no estaba teniendo ganas de hacer, entendía, o al menos tenía una fuerte esperanza, de que esas sensaciones que estaba atravesando eran propias de ese momento. Y confiaba en que en algún día esto iba a empezar a cambiar. Pero ese momento se sentía así, y esa sensación me interpelaba. Un día comprendí que la recuperación nos plantea una especie de triple desafío que tiene que ver con la dimensión de nuestro hacer, y pensaba lo siguiente. Primero, tenemos que detectar todas esas cosas que hacíamos y que inexorablemente tenemos que dejar de hacer. Segundo, a todas esas cosas que hacíamos y que siguen teniendo sentido que las sigamos haciendo, les tenemos que encontrar una manera distinta de hacerlas. Y tercero, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas, exclusivas de esta nueva etapa de nuestras vidas y del nuevo estilo de vida que estamos construyendo. Una de estas últimas para mí fue empezar a correr. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí una vez más en un nuevo episodio de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Hola Mati, ¿cómo va? Hola Jera, hola a todos. Bueno, esta vez el texto que acabamos de compartir es algo que me puse a escribir ayer con motivo de dar comienzo a este episodio, en el que intentaremos reflexionar un poco sobre la actividad física, especialmente sobre la actividad del running, de salir a correr, y en nuestro caso también como una de esas nuevas actividades que pasaron a formar parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, de nuestro nuevo estilo de vida, de nuestra rutina saludable, pero que detrás también tiene todo su proceso de cómo fue apareciendo, cómo la fuimos incorporando, trabajando. En mi caso, como decía, en los comienzos del tratamiento, al poco tiempo de haber empezado un proceso de recuperación, me sentía desganado, pero principalmente desmotivado de hacer muchas de las cosas que yo hacía en consumo, como esas que mencionaba en el texto. Esta sensación, que si bien yo la consideraba negativa y problemática, que me interpelaba, como decía, creo que por otro lado me planteó dos nuevas posibilidades, que fueron una por un lado, enfocarme casi exclusivamente en la recuperación como proyecto, decirme, bueno, si algo tengo que hacer y es el momento de empezar a hacer, es trabajar en mi recuperación, en ir a los grupos presenciales, en ir a la terapia individual, en conectarme en los grupos virtuales, tratar de participar de algunos talleres. Y por otro lado, me abrió también como un espacio para que aparezcan cosas nuevas,
¿no? Esta desmotivación que yo sentía de hacer las cosas que cotidianamente hacía en consumo me interpelaba y me daba la posibilidad de mirar hacia otro lado. Y allí apareció el lugar de la actividad física, que también estaba como muy relacionado a la recuperación en el sentido de empezar a trabajar la salud y el cuidado físico, que sabemos que es físico y mental, porque también la actividad física muchas veces nos despeja la mente, nos propone como un tiempo de introspección o de meditación. Especialmente el running creo que propicia mucho esa posibilidad. Y en el cronograma de los talleres que nos proponía el tratamiento estaba la actividad física. Como decía, además de sentirme desmotivado, me sentía muy desganado, físicamente devastado por los años de consumo y de no practicar ningún deporte ni ninguna rutina saludable de entrenamiento. A la falta de estado físico que eso conlleva se le sumaba un sobrepeso de casi unos 30 kilos. Cuando comencé el tratamiento estaba en 97 kilos. En mi peor momento de la pandemia había llegado a los 100 kilos. Pero bueno, si algo tuvo ese momento inicial fue abrirme un poco esa ventana que me decía, si estás empezando un tratamiento, si te vas a empezar a cuidar, si al menos lo vas a intentar, es el momento ideal para acompañar esto con la actividad física. Otra de las deudas pendientes que yo sentía para con mi cuidado personal. Años en los que ya la actividad física no aparecía como propuesta, y así es que de a poco, yendo 2 veces por semana a entrenar al parque con el profe de actividad física, del tratamiento, comencé, además de empezar muy desde cero, de a poco, a correr lentamente, a hacer algunos ejercicios puntuales, pero también a cultivar ciertos valores que creo que la actividad física y el entrenamiento te ayudan mucho a construir, como la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, la responsabilidad, la constancia, el cuidado. Y hay algo que nos puede pasar, y yo creo que a mí me fue pasando, es que empezar un tratamiento y empezar a cuidarse empieza a alimentar en nosotros un montón de tendencias positivas hacia los diferentes ámbitos en donde podemos ejercer nuestro cuidado. Es así que, en principio, dejando de consumir, dejando las sustancias, aceptando una propuesta de abstinencia global, empezando a concurrir a un espacio de entrenamiento, a un taller de meditación, después entrenando te ves cara a cara con el esfuerzo y con el sacrificio. Lo que nos cuesta esfuerzo y sacrificio nos insta después a cuidar lo logrado con ese esfuerzo y con ese sacrificio. Es así que después de correr o después de entrenar, uno también quiere cuidarse con las comidas, con la alimentación. Cuando te empezás a cuidar con la comida y con la alimentación, uno se empieza a interesar por alimentarse bien, por tener una dieta saludable, tratar de aprender cómo tener una dieta que sea complementaria y funcional con la actividad física que uno está haciendo. Y al poco tiempo podemos decir que el entrenamiento físico de una manera bastante rápida nos empieza a mostrar algunos resultados. Uno, como ya hemos mencionado, hablando de la actividad física en otros episodios, va viendo el proceso que se va construyendo y va viendo resultados de ese proceso. Bueno, Gera, muchas gracias. Yo quiero empezar diciendo que para mí el deporte es una pata de la recuperación. Me parece muy importante decirlo al principio porque en mi caso fue muy importante, es muy importante. Y como hablábamos hace un rato con Gera antes de grabar, cada uno tiene sus patas. Si falta alguna, medio que tambalea. Otras patas pueden ser los grupos, la terapia individual, la parte espiritual y algunas cosas más. Me encantó el triple desafío del que Gera habló. Yo pensaba primero en lo que tenemos que dejar de hacer, que no era solo lo obvio, que era el consumo de sustancias, dejar de consumir sustancias, sino en mi caso también tuve que parar de trabajar y ponerme como prioridad, donde tenía que empezar de cero. Otra cosa que tuve que dejar de hacer fue dejar de juntarme con gente del palo, que en su momento fueron todas cosas muy complicadas, me costó mucho. Por otro lado, las nuevas cosas, como grupos, yo había hecho algunos en NA, pero no muchos. Teatro, que era uno de los talleres,
la parte espiritual, que yo no la venía trabajando. Y bueno, otro ejemplo es lo académico, que se sumó ahora hace un tiempo, con algunos cursos y ahora con la carrera. Lo que más me llamó la atención de este triple desafío fue una nueva manera de hacer lo que veníamos haciendo, que fue, por ejemplo, relacionarme de otra forma con la gente que me venía relacionando, con amigos, con la China, con lo laboral. Tuve que poner un freno en algunas relaciones, en el trabajo, empezar un proceso de cambio para poder retomar esas cosas desde otro lado. Y bueno, el deporte fue una de esas cosas que yo venía haciendo. Yo venía jugando al fútbol como toda mi vida. Fue la pasión que me acompañó siempre y la cual yo nunca me imaginé que iba a ponerle freno, salvo por alguna lesión grave o algún problema de salud. No entraba en mi cabeza la idea de no jugar al fútbol, pero lo hacía como muy amateur, no entrenaba. Si bien algunas veces salía a correr, corría algunos kilómetros, un par de vueltas al lago y paraba para fumar. También antes de empezar a correr fumaba, y así llegué al tratamiento con 20 kilos más de los que tengo ahora. Contaba con mucho tiempo porque gracias a Dios me pude tomar una licencia laboral, entonces tenía muchas ganas y mucha esperanza de mejorar mi vida y estaba dispuesto a hacer cosas nuevas. Y una de ellas, la primera seguramente que yo elegí, fue el taller de educación física, que como dijo Jera era martes y viernes al mediodía. Me acuerdo, yo entré en agosto y empezó el calor y bueno, creo que era la 1 del mediodía y se sentía entre los 25 cigarrillos que fumaba por día, el sobrepeso y los rayos del sol. Se complicaba correr más de 500 metros, pero empecé a agarrarle el gusto al running y empecé de a poco a ver que con constancia yo iba mejorando. Hoy en día soy un apasionado de la disciplina de este deporte, el cual, como también dijo Jera, te va dando resultados, a diferencia tal vez de algunos procesos en el tratamiento que uno quiere ver recompensas rápido y no las ve. Y tiene que ser paciente y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir apostando. En el running uno rápidamente ve que puede correr un poquito más que el mes pasado. A mí me ayudó a dejar de fumar. Yo a los 4 meses de haber empezado este taller, que en algún momento dejó de ser martes y viernes y empezó a ser a diario, de lunes a viernes, y este gustito que le fui agarrando me ayudó a parar de fumar, entre otras cosas. Me acuerdo que me propuse un 31 de diciembre fumarme el último cigarrillo y gracias a Dios lo pude hacer. En el deporte yo sentí los cambios. Me acuerdo que al principio yo veía a algunos compañeros, como por ejemplo a Jera, que estaba desde antes que yo, que tenían una rutina, que trabajaban fuera del horario de educación física. Tenían tarea para el hogar en el que tenían que correr, tenían un plan que seguir. Y yo me acuerdo que yo también quería un plan, pero estaba empezando y no me lo daban. El profe no me lo daba. Entonces, al tener tiempo y ganas y ver que iba bajando de peso también, eso me ayudó mucho. Empecé a caminar 5 kilómetros por día, después seguí con 10. Seguí con 15, 20 y llegué a caminar 30 kilómetros diarios, entre 20 y 30 kilómetros diarios. Caminaba 5 kilómetros a la mañana, 10 kilómetros a la tarde y 10 kilómetros más a la noche. Y así recorría toda la capital federal caminando. Y en un principio fumando también. Me fumaba unos cuantos cigarrillos mientras caminaba. Todos estos cambios físicos y también mentales que me producía el hacer deporte, el hacer actividad física, que también empecé a alimentarme mejor, viendo que era posible. Y bueno, llegó un momento en que, si bien el profe me lo venía diciendo, yo no quería hacerle caso. Me di cuenta que el fútbol era incompatible con el running. Me acuerdo uno de mis últimos partidos en cancha grande, que yo ya corría mucho más, tenía más resistencia. Un jueves corrí 18 kilómetros y fui a jugar el sábado a la mañana y a los 5 minutos de estar jugando me di un pinchazo en el gemelo y no pude ni siquiera manejar de vuelta a mi casa. Eso fue hace más de un año y medio.
y fue uno de los motivos por los cuales yo me terminé de alejar del fútbol, porque al conocer el deporte, este nuevo deporte, empezaron las carreras. Empecé a participar de esa primera vez en Tandil, que fuimos todo el grupo juntos, con algunos profesionales también, más el profe, en el que corrí por primera vez una carrera, que la corrí en equipo. Eran 4 integrantes en postas de unos aproximados 6 kilómetros cada uno. Y antes de empezar a correr, nunca había estado en una carrera presente, y viendo la emoción de la gente, el ambiente, que era muy distinto al del fútbol, yo me emocioné hasta las lágrimas, antes de ni siquiera haber empezado a correr. Y bueno, cuando me tocaba a mí, que yo era el último del equipo, me acuerdo de esa ansiedad. Yo estaba bastante entrenado para correr 6 kilómetros, en la montaña era. Y bueno, esas ganas que me quedaron de correr un poco más. Un mes y medio después, corrí mi primera media maratón en Mar del Plata. Un gran desafío, la primera carrera solo. Y no me voy a olvidar nunca más. De los 21 kilómetros, unos 15 debo haber ido lagrimeando. De la emoción cada vez que veía algún familiar, algún amigo alentando a los corredores. Me dio sensaciones nuevas que nunca había sentido en mi amado fútbol, y me di cuenta que había descubierto, junto con la recuperación, un nuevo mundo. Sí, totalmente. Resueno con lo de haber descubierto un nuevo mundo. Un mundo hacia el cual yo tenía muchos prejuicios. Yo era una de esas personas, creo que no soy el único, pero de todas maneras hablo por mí, que no entendía a la gente que corría. ¿Por qué en vez de correr no hace un deporte más lúdico, si al mismo tiempo está haciendo entrenamiento físico? Así que fue todo un descubrimiento, un feliz descubrimiento, que me hace sentir hoy, al poder practicarlo, una persona privilegiada. Me hace muy feliz poder correr, compartir esa actividad con compañeros, tener esta actividad muy presente en mi rutina, lo cual me devuelve también ese sentir de haber construido disciplina, responsabilidad. Y Mati recién hablaba de las carreras, que un día empezamos a correr. Al principio objetivos inimaginables, pero que de a poco nos fuimos acercando, confiando mucho, de vuelta hablando de confiar en un tratamiento, confiando mucho en los profesionales, en nuestros guías, en nuestro profe, enfocándonos en el día a día, porque una carrera la llegás a correr no pensando en la carrera, sí teniéndola como objetivo, pero pensando en el pedacito de recorrido que tenés que entrenar hoy. Y además de esa mejora en nuestra salud, desde el punto de vista físico, que nos produce el hacer actividad física, a los meses de sostener una rutina saludable con actividad física, nos hacemos estudios, análisis, y los parámetros mejoran. Existe como esa matemática o esa correlación que cuando pensaba en esto, yo en consumo siempre me decía, ojalá que no exista la matemática en esto, ¿no? Porque todos los días me estoy matando, por lo menos conscientemente no me quiero morir. Ahora que me cuido, sí quiero que esa matemática exista, ¿no? Sí quiero que lo que yo hago por mi cuidado personal, individual, que después se traslada a todo el entorno de uno, tenga una correlación. Pero decía que además de esas cuestiones, también encontramos algo de lo que decía Mati, que tiene que ver más con lo emocional. Nunca imaginé que los últimos 5 kilómetros de mi primer media maratón los iba a hacer llorando, casi con dificultades para respirar por ese motivo, pero llorando con mucha emoción, con felicidad, en donde un poco se te vienen de golpe un montón de recuerdos y sensaciones, porque te pones a pensar dónde estabas unos meses antes y ahora estás en una ciudad, como en mi caso Mar del Plata, una mañana soleada, con toda mi familia esperándome en la línea de meta, mi hermano al lado acompañándome, el profe, corriendo una media maratón. La verdad que es muy emocionante y espiritualmente es un refuerzo que para mí es fundamental para que sigamos construyendo el camino de la recuperación, capitalizar esas emociones que nos generan este tipo de actividades en esa dirección. Lo siento muy valioso para la recuperación, porque siento que a mí, en esos primeros meses de la recuperación, donde puede seguir habiendo cierta ambivalencia, a mí me impulsó a seguir haciendo el esfuerzo.
y a mantenerme en ese camino. Así la actividad física fue una inspiración, como también hemos hablado en otros episodios. Fue producto de la inspiración que nos empieza a aparecer al estar transitando esos lugares que inspiran, que generan inspiración, como los espacios que propone la recuperación, querer compartir, ir, como decía Mati, a actividad física 2 veces por semana en un principio, la posibilidad de hacerlo todos los días después, era ir a un grupo, ir hacia un encuentro, con pares, cada uno con su respectivo entrenamiento, en su respectivo estadio de su propio proceso, pero compartiendo el espacio, compartiendo la actividad, imponiéndonos objetivos. Ahí empiezan a aparecer las carreras, tal fecha del año, hay una carrera, nos inscribimos, ya tenemos un objetivo, trabajamos para eso, te bajás la aplicación de la marca que quieras, pero que te va contando los kilómetros, te va marcando los tiempos, te va dejando un historial de actividades, te va graficando estadísticas. A mí eso parece una pavada, pero me encantó poder contabilizar los días, las corridas, los kilómetros estadísticamente, como que le sumó a la motivación, al trabajo, que pueda quedar ese registro, los mapas, los lugares donde uno salió a correr, los días, los climas, todas cosas que las tenemos en nuestros pensamientos, también en nuestros recuerdos, pero que también fácilmente hoy en día pueden quedar registradas y nos pueden ser de mucha utilidad para planificar un entrenamiento e ir siguiendo los avances o los progresos que uno va teniendo. Y también cuando uno empieza a salir a correr, yo una de las cosas que empecé a sentir, y también para volver un poco al texto inicial que compartíamos, donde se hablaba de esas cosas que uno en un determinado momento ya no tiene tantas ganas de hacer, que paradójicamente son las cosas que uno amaba hacer, en mi caso las cosas que yo amaba hacer, que a mí me gustaban hacer, que a mí me entretenían, que yo disfrutaba mucho haciéndolas. Un día, por ejemplo, empecé a correr escuchando música. Entonces, de alguna manera pude volver a la música desde el running, desde la actividad física. También es bien conocido que la música es como una gran herramienta para los corredores. Para mí fue como una gran compañera de mis inicios en el running, donde prácticamente la gran mayoría de las veces también corría solo y pude compartir ese tiempo con la música, escuchando discos, buscando cosas para escuchar. Entonces creo que está bueno cuando uno deja, aunque sea por un momento, algunas cosas de lado sin abandonarlas y puede mirar un poco, ampliar el panorama y darse la posibilidad de encontrar algo nuevo, de vivir una nueva experiencia, de generar como las condiciones para que éstas puedan aparecer. Quizás a través de ellas también puede ser como un camino de reencuentro hacia lo que uno había dejado por un momento a un lado. Bueno, antes de terminar el episodio me gustaría mandarle un saludo a Guillo, el profe, de parte de los dos, que la verdad que es muy importante en todo esto que venimos hablando. Nos enseña mucho a diario, nos acompaña, nos motiva, nos tira frases como por ejemplo que a la carrera se va a buscar la medalla, la carrera se corre en los entrenamientos. Cuánto en mi caso aprendí de lo que uno gana en los entrenamientos, en el proceso antes de la carrera, que muchas veces ya la tenemos de objetivo final, pero en el medio todo el bienestar que nos va generando y todas las cosas lindas que nos van pasando es la ganancia, más allá después de poner la frutillita. En mi caso quería comentar, tuve muchos regalos, muchos momentos vividos, muchas emociones, y uno de los regalos más lindos que tuve fue que la China, mi novia, empezó a correr, un poco que la contagié. Algo muy lindo que estoy notando, que no solo yo me di cuenta de que era posible, sino que veo que es un poco contagioso y que a ella la motivó para empezar de a poco conmigo. Yo siempre que puedo la acompaño y como nos pasó a nosotros, ella también va teniendo un progreso, avanzando, y ya corrimos un par de carreras juntos. Así que es algo que me pone muy contento y algo más de todo lo que ya mencionamos. También nos gustaría contarles, que creo que en algún episodio lo mencionamos, pero nosotros logramos correr
una maratón y no somos los únicos del grupo. Gera ya corrió 2, yo corrí una y tenemos proyectado correr otra este año y queríamos un poco dejarlo para el final porque fue y es algo muy valioso para nosotros, algo inimaginable. Yo nunca en mi vida, cuando iba a jugar esos partiditos de fútbol con amigos, me imaginé que yo era capaz de correr una distancia tan larga, cuando lo máximo que corría en mis tiempos de mejor entrenamiento eran 5 kilómetros. Nunca siquiera soñé con llegar a correr 42. Me acuerdo la primera maratón de Gera, que seguramente él algo nos va a contar ahora, que fue acá en Buenos Aires. Yo tuve el orgullo de acompañarlo los últimos 15 kilómetros, que eso es algo también lindo que tiene este deporte, que es el de segundear a un amigo en algo tan importante y por algo que hizo tanto esfuerzo, poder estar ahí en el momento que quizás le entra algún temor de capaz no poder terminar la carrera, algunos dolores musculares, también alegrías, emociones. Poder regalar uno su compañía en ese momento es algo que en el fútbol no lo vi y que tiene mucho que ver con los valores que uno va adquiriendo en la recuperación. Pero bueno, para meterme un poquito en mi maratón, que la corrí con Gera y con otro amigo nuestro, fue en Mendoza hace prácticamente un año, en el cual yo llegué lastimado por mis hernias de disco. El último mes no me había podido entrenar y el traumatólogo me dijo que yo estaba re loco si la corría, entonces tenía un poco de miedo, pero yo creía en el profe y el profe creía en que yo iba a poder. Por eso me permitió anotarme y correrla. A mí me da mucha seguridad cuando él me aprueba alguna distancia. Que bueno, yo, esto que decía Gera antes de como con una aplicación en el teléfono, uno va viendo las estadísticas y me acuerdo mi primera carrera yo no tenía cómo marcarla y después mi mamá me regaló uno de los regalos que más uso le di en mi vida, que fue el reloj para correr, y ahí rápidamente me volví en un loco de las estadísticas, de los ritmos, de las distancias, de los números. Y bueno, ahí estábamos con mi reloj en Mendoza, hacía frío a la mañana en la montaña, había viajado mi abuela, mi mamá, la China, tenía mi familia, algunos amigos allá en Mendoza. Me acuerdo el trayecto con el tío de Gera yendo a la largada. Cuando vi la distancia que teníamos que volver corriendo, dije esto no lo voy a poder hacer. Tenía miedo, pero se largó y me acuerdo en el primer kilómetro sentí una molestia en la zona lumbar y ahí me asusté. Dije, bueno, no sé si voy a llegar y por suerte se me pasó y ya no sentí ningún dolor más. Y bueno, se dio uno de los regalos más lindos que tuve en mi vida, no solo en la recuperación, que cada X cantidad de kilómetros aparecía algún familiar loco mío, alentando, todos disfrazados con cornetas, con pelucas, gritando por nosotros, alentándonos. Y sinceramente, gracias a no haber faltado prácticamente a ningún entrenamiento de ese año y medio que me llevó a preparar la maratón, o un poco más quizás, el haber tenido esa disciplina me llevó a correr los 42 kilómetros sin mayores inconvenientes y pude terminar la carrera, llegar a la ansiada meta, que la verdad que hasta que no llegué no lo creía y no me lo voy a olvidar nunca más. Haberme dado el gusto de, además de correr esa maratón, haberlo hecho con un amigo de punta a punta, con un amigo de la recuperación. Hermoso, Mati. La verdad que todas las carreras son inolvidables, emocionantes. Particularmente los 42 kilómetros era algo impensado, como también era impensada la recuperación. Y cuando pensaba en eso, me acordaba de aquel episodio donde decíamos que todos los sueños son posibles, todo lo que te propones lo podés alcanzar. Aunque no lo creas posible, es posible. No deja de ser posible lo que te propongas si todos los días trabajás un poco en eso que quieras conseguir. Cuando hablamos de los procesos, la actividad física es muy clara, muy transparente en cuanto a esto, ya que te va planteando pequeñas metas que uno de a poco va alcanzando, después se propone
metas un poquito más grandes, a medida que haces ese recorrido, tu cuerpo, tu resistencia, tu postura van mejorando, tu coordinación, y así de a poco el proceso te va llevando y acercando a objetivos que al inicio del proceso imaginabas muy difícil poder llegar. Ahí de vuelta la confianza, porque el profe te dice vos vas a llegar, el profesional te dice vos vas a llegar, hoy tenés que hacer esto. A su debido tiempo y haciendo todos los días lo que la planificación y el entrenamiento nos proponga, vas a llegar. Para terminar, quiero mencionar 2 cosas más. Una que tienen que ver también con el tema de la emoción que aparece en las carreras, una emoción muy ligada al sacrificio, a todo lo que hizo uno en los últimos meses para poder estar afrontando ese desafío en ese momento, estar a pocos metros de finalmente conquistarlo, todo eso que uno estuvo haciendo para poder enfrentar ese desafío se condensa de una manera muy particular en algún momento de la carrera, lo que a mí me produce siempre mucha emoción. Busco también como hacer una especie de balance de todo lo que me llevó a estar viviendo ese momento, y ahí aparece todo lo que mencionábamos. Y en recuperación uno puede, como decía antes, capitalizar esa emoción en favor de la recuperación. A mí, en la primer media maratón que corrí, como decía, me invitó a redoblar los esfuerzos de seguir en el camino de la recuperación y fortalecer todo lo que en ese momento estaba empezando a construir. En otra carrera, la emoción me sensibilizó y me interpeló profundamente para poder abrir una gran reserva que yo tenía en el tratamiento de una recaída, y recuerdo cómo pude aprovechar esa sensación y esa emoción para animarme y poder alivianar esa pesada mochila que yo venía arrastrando con respecto de eso, poder sincerarme. Me ayudó mucho a dar un paso más en ese trabajo que yo siento que uno hace en recuperación, que yo hago en recuperación, que es ser una persona honesta, sincera, genuina. Y lo segundo que quería mencionar era que de alguna manera también este podcast es resultado de muchas salidas a correr acá con mi compañero Mati, en las cuales cada vez que salíamos a correr manteníamos unas hermosas conversaciones que sentíamos nos hacían muy bien espiritualmente, que las sentíamos profundas, que tenían que ver con la recuperación, con todo lo que estábamos haciendo. Siempre decíamos que era como hacer grupos de a 2 corriendo. En la maratón de Mendoza, que Mati mencionaba y detallaba partes de la misma, en un momento hicimos un grupo mientras corríamos, lo sentimos de esa manera. Pero bueno, menciono también esto porque de alguna manera el recorrido que uno hace saliendo a correr, haciendo actividad física, también puede ser el encuentro y la inspiración de nuevos proyectos. Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros un nuevo episodio. Desde ya que nos encantaría recibir sus comentarios. Esperemos que les pueda resultar inspirador y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado hasta el final de este episodio. Les mando un beso a todos. Chau. Chau, nos vemos la próxima.